Muy buena tarde, bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina, en este 2021 cursando nuestro centro de estudios. Hoy, 10 de abril. Esta es nuestra reunión de introducción. Estamos profundizando en la obra de Julius Evola, el yoga tántrico, traducido también como el yoga de la potencia. Del yoga de la potencia. Esta aclaración es muy importante porque ilustra lo que en sí es la esencia del Tantra, que es la unión del individuo con su potencia. Fíjate, ¿a qué alude la potencia en sí? Al componente energético, al componente femenino universal, a lo eterno femenino. Fíjate, todo individuo debe hacer un recorrido para expandir su conciencia. Únicamente la conciencia del individuo expandida es el recipiente apto para recibir el componente energético, la potencia. Fíjate, únicamente la conciencia puede metabolizar la potencia, que es el aporte energético de la Shakti, de lo eterno femenino. Habíamos visto en el encuentro anterior que la Shakti, lo energético, la potencia, está sumida en un trance hipnótico y responde a los designios del otro. Fíjate, la Shakti está dormida bajo la forma de Kundalini. Kundalini, tal cual está por default, es la bella durmiente. Es Kundri en Parsifal. Está sumida en un trance hipnótico en el cual responde a los designios demiúrgicos. Por eso el individuo debe realizar un recorrido, activar en sí lo heroico, porque únicamente desde lo heroico puede despertar a Kundalini de ese sueño hipnótico y que Kundalini vuelva a ser Shakti. Fíjate, la Shakti como dormida es Kundalini. Como despierta o vuelta a despertar es Shakti, es la potencia. Habíamos visto cuestiones muy interesantes en el encuentro anterior, de que Kundalini se encuentra enrollada en 3 espirales concatenadas. En eso consiste su sueño. Que son 3 espirales, un símbolo sagrado del Pasú. 3 espirales. Son 3 laberintos superpuestos. Son, dicho de otra manera, los 3 sueños de los cuales hay que despertar. Son las 3 iniciaciones. Fíjate, el iniciado debe despertar, debe orientarse en esas 3 espirales
en las cuales duerme Kundalini. Despertar en cada una de ellas, iluminarse y liberarse. Ese es el laberinto del Minotauro, dicho de otra manera. Que el individuo debe aventurarse en ese laberinto con el hilo de Ariadna, o sea, recordando desde la memoria de su sangre el reflejo de ella en el origen de Shakti, que es para Shakti. La diosa de lo increado, la Virgen. Fíjate. Esa es la etimología verdadera de la Virgen, que es aquella que es igual a sí misma en el origen. Eso es lo que debe recordar el individuo para poder despertarse en esos tres laberintos. Quien se despierta en el primer laberinto, ¿no? Esa es la primera iniciación, el despertar. Quien se orienta en el segundo laberinto constituye la iluminación, segunda iniciación. Finalmente, quien se orienta en el tercer laberinto accede a la tercera iniciación, que es la iniciación mayor o la gran iniciación, que es la liberación. Fíjate, es despertar de tres sueños superpuestos, lo mismo que había puesto en esa gran película Inception, Christopher Nolan. Ese es el propósito del tantrismo, que Kundalini vuelva a ser Shakti y finalmente para Shakti, la Virgen de lo increado. Cuando el individuo puede unirse a la potencia, a la Shakti despertada, fíjate, dispone del caudal necesario para su propia estrategia de liberación. Eso es lo que se juega. Fijémonos qué importante que es en esta época disponer del caudal energético, disponer de la potencia. Porque esta es una época en la cual los paradigmas de la cultura intentan separar al individuo de su potencia. Fíjate, los cuatro paradigmas de la cultura, o los cuatro jinetes del apocalipsis, que para el caso es lo mismo, fíjate, juegan a separar al individuo de su potencia. La economía, mediante el dilema tener o no tener medios. El paradigma de la economía les dice a las personas: si tenés medios, podés hacer en el mundo. Si no tenés, no podés hacer. El paradigma de la ciencia pone el dilema del saber. Si sabés, podés hacer. Si no sabés, no podés hacer. La religión, a su vez, pone el dilema del creer. Si crees en estas cuestiones, podés salvarte, o salvar tu alma. Podés aspirar a la redención. Si no crees, estás a la deriva. Y finalmente la política,
en la cual se juega el dilema del poder. Si tenés poder, podés hacer. Si no tenés poder, no podés hacer. Fíjate, los 4 paradigmas se presentan como intermediarios. Son 4 guardianes del umbral. Para separar al individuo de su potencia. Eso es básico. Eso es lo que se dio en el comienzo del laberinto, cuando se seccionó, fíjate, al individuo de su potencia, de su Shakti. Es lo que está expresado en todos los libros sagrados de las culturas iniciáticas. La división del andrógino, la división de los sexos, la división de una unidad en 2 mitades separadas, el individuo y su potencia. Eso va a dar lugar después en la historia, en el devenir histórico, a la separación de la Iglesia del Estado, por ejemplo, o a la separación de la casta guerrera de la casta sacerdotal. Cuando los guerreros devienen en militares y los magos devienen en sacerdotes, o sea, vienen a menos, también los designios del otro juegan, ¿no?, a que la polaridad guerrera se separe de la polaridad mágica y luego a que la casta de los militares se separe de la casta de los sacerdotes. Fíjate, hoy incluso en el sistema imperante, que es la democracia, que es el gobierno del demos, o sea, de lo demónico, de lo inférico, la división es en 3 poderes, curiosamente. La división en 3 poderes, que en realidad son 4, porque hay que agregar a la prensa como 4.º poder. Fíjate que a estas alturas del Kali Yuga ya nos queda claro que los pasquines de la Revolución Francesa, ¿no?, en los cuales se decía que la prensa y los medios de comunicación eran el 4.º poder, hoy queda patentizado que es real. Fíjate, ¿no? 4 poderes. Son 4 escurrimientos. Son 4 divisiones del individuo para con su potencia. Por eso en la tradición se menciona 4 edades, ¿no? Edad de oro, de plata, de bronce y de hierro. Porque son 4 escurrimientos, son 4 divisiones, son 4 venir a menos de lo que es en el origen. Fíjate que hoy, en la época que nos toca transitar, ya se han producido 3 escurrimientos. El primer escurrimiento es el escurrimiento del factor racial. El segundo escurrimiento es el escurrimiento de la cuestión del género, de varón y mujer. El tercer escurrimiento es el escurrimiento que presenciamos hoy, junto a los otros 2, que es el escurrimiento del sistema inmunológico de las personas. Y finalmente el cuarto escurrimiento, ¿no?, en el caso de que triunfe la inteligencia artificial extraterrestre,
a través de sus lacayos y sus intermediarios, ángeles y demonios, que inspiran a los servicios de inteligencia, a los militares y a los políticos. Fíjate, el cuarto escurrimiento sería el escurrimiento de la condición humana, ¿no? Como vida que está en el planeta Tierra. Porque en sí el proyecto transhumanista es la abolición de la vida humana en sí. En eso consiste la batalla de los mundos, la guerra de los mundos. Es lo artificial contra lo natural. O dicho de otra manera, el universo B contra el universo A. La antigua contienda. El fuego contra el hielo, dicho de otra manera. Por eso es muy importante sostenerse en esta época. Fíjate que hoy quien reivindica alguna cuestión de lo racial, alguna cuestión de género o alguna cuestión del sistema inmunológico, es tachado automáticamente como delincuente, como que está fuera de la ley, no se le permite opinar, se le censuran los comentarios en esos tres aspectos y es perseguido y silenciado. Esto que ocurre hoy con los tres escurrimientos va a terminar ocurriendo, ¿no?, frente a alguien que reivindique la condición humana. Porque muchachos, ¿no?, todo lo que se muestra en el planeta de los simios ya sucedió, no sé si se dieron cuenta. Eso ya pasó, estamos en ese mundo. Así que hay que mantenerse humanos. El otro día hablaba con un amigo, algo muy interesante. Reflexionábamos acerca de lo que está sucediendo en los arquetipos familia. Viste que los arquetipos familia siempre se jactaron, ¿no?, de proteger a los ancianos, nuestros abuelos, ¿no?, los mayores, todas esas cuestiones. Y fíjate que hoy, ¿no?, es como si pasara el ángel exterminador, en este caso con una jeringa, y los está liquidando a todos, a los mayores. Y nadie dice nada, curiosamente. Todos miran para el otro lado. Todo lo que siempre se llenaba la boca, con los mayores, nuestros abuelos, todo. Y, falleció mi abuelo, y bueno, ya vivía mucho, como dicen los políticos ahora. La gente está viviendo mucho. Mira para otro lado, y a los 2 meses nos vamos de vacaciones. Ningún problema. Qué notable, ¿no? Porque fíjate, ¿qué es lo que se está jugando en esencia, en lo psicológico? Eso es lo interesante a considerar. El estado de guerra, lo que acontece en un estado de guerra declarada. Cuando la tribu, fíjate que es lo más primario, está en peligro, automáticamente, ¿qué se hace? Se descarga el lastre de la tribu. La tribu se desprende de los ancianos, de los enfermos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? En forma casi inconsciente. Quiere decir que si los arquetipos familia, ¿no?, que responden de manera tribal, cuando no están diferenciados ni tienen una misión familiar, se desprenden automáticamente, ¿no?, sin muchas explicaciones, de los ancianos y de los enfermos, que son los que están cayendo por el ángel exterminador de la jeringa.
es porque se acepta implícitamente que estamos en guerra, que esto es un estado de guerra. Fíjate que es lo que uno de los grandes pensadores argentinos de pensamiento estratégico, el general Racana, sostiene en su tesis acerca del momento actual. Él sostiene que esto es la aplicación de las armas del terror. O sea, las armas del terror están catalogadas por un libro de Naciones Unidas, incluyendo a las armas nucleares, las armas biológicas y las armas químicas. ¿Por qué se las denomina armas del terror? Porque en los tres casos, tanto las armas nucleares como las armas biológicas como las armas químicas tienen la función de aterrorizar a la población. Fíjate. Aterrorizar y enloquecer a la población, o sea que la población no sepa cómo responder ante algo así. Fíjate, las poblaciones en lo general no saben cómo responder o ante un ataque nuclear, o ante un ataque químico, o ante un ataque biológico. De ahí que todas las medidas que se toman hoy son al tuntún, y en cuanto a la improvisación, y en cuanto a que no se sabe bien. Fíjate que el gobierno español ayer reconoció que confinó a la gente durante meses sin saber bien si eso estaba bien o eso estaba mal, porque algo había que hacer, y si no, no sabían qué hacer. Fíjate, eso es la aplicación en el Waldplatz de las armas del terror, ¿no? Aterrorizar a la población y enloquecerla. La otra función de las armas del terror es destruir el aparato económico, que también es lo que está sucediendo. O sea, destruir la economía, en lo físico, y enloquecer a la población, aterrorizándola, con medidas contradictorias, con protocolos incumplibles, y que se van cambiando, ¿no?, de un día para otro, y no hay referentes claros. Esa cuestión de que no haya referentes claros para salir a la calle, de que no se sabe si tener los papeles en regla, fíjate que es la aplicación de lo que estaba en el muro de Berlín, en Berlín Oriental, o sea, en el lado comunista. Porque esto es algo a considerar, ¿no?, que así como cayó el muro de Berlín en el 90, en este momento está cayendo el capitalismo. Fíjate, es lo mismo, pero hacia atrás. Porque en sí, fíjate, la historia termina, podríamos decir, el fin de la historia, como decía Fukuyama, acontece cuando cae el muro de Berlín. Por eso Moyano escribe la obra en ese contexto, en el contexto de la Guerra Fría hasta que cae el muro de Berlín. Porque a partir de que cae el muro de Berlín, en lo metafísico, el tiempo comienza a ir hacia atrás. Por eso ahora, fíjate que cae el capitalismo, ¿no? Están hablando de la crisis del 29, todas cosas de un siglo para atrás, desde que se reedita la crisis del 29, se reedita el tema de las vacunas, como en el siglo XIX, pero al revés. En el siglo XIX se vacunaba a la gente porque la gente vivía poco, entonces tenía que vivir más. Hoy se vacuna a la gente porque la gente vive mucho, entonces tiene que vivir menos. ¿Ves que va hacia atrás el tiempo? Estamos ante un quiebre del sistema similar al que se dio entre los siglos XVI y XVII, ¿no?, cuando se crea el capitalismo. Estamos yendo hacia atrás a ese quiebre, al quiebre del sistema. Y por eso aparecen de la nada, fíjate, nociones y cosmovisiones que se creían olvidadas en el tiempo, como el terraplanismo, por ejemplo.
La aparición del terraplanismo en esta época es porque el tiempo va hacia atrás. Y por eso aparecen otra vez los terraplanistas como hace 500 o 600 años, con los mapas esos. Es muy importante darse cuenta de eso. Porque el posicionarse bien en esta época, en el que el tiempo va hacia atrás, es poder afrontar con honor el fin de la historia, que ya sucedió el fin de la historia. Todo esto que estamos viendo es el rebobinar de la historia, yendo hacia atrás. Por eso toda la formación del individuo tiene que servir en este momento para encontrar el punto tau hacia atrás y desaparecer de la historia, que en eso consiste toda la obra que escribió Moyano. Por eso es muy importante la obra de Moyano, en ese sentido. Por eso es muy importante lo que habíamos mencionado, de que escribió 3 novelas mágicas. Son 3 novelas. La que publica Quinta Dominica es la segunda novela, que es la novela matriarcal de la estrategia de la madre de Moyano, de Rosalía Tagliolabore. Pero después está la primer novela, que no respondía a la estrategia de Kiev, sino a la estrategia de Anael, que es anterior. Y que no estaba el símbolo de la espada, sino el símbolo de la lámpara perenne. Porque en ese momento, cuando la estrategia respondía a Anael, el tema era sostener la llama, que no se extinga la llama. Después, cuando la estrategia pasa a Kiev, en la segunda novela, aparece el símbolo de la espada sabia. Porque ya ahí es donde se define la cuestión. Esa cuestión de que aparece el término Kiev, ¿no?, como un referente de Ucrania, si lo ubicamos en una psicorregión, fíjate, es todo lo que se está dando hoy con el tema de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. Otra vez el tema de la Guerra Fría, porque el tiempo va hacia atrás. Fíjate que hubo una primera explosión en Ucrania hace unos años, con la rebelión de Maidán, que es curiosamente lo mismo que se hubiera tenido que dar acá, en el 2001, con el Corralito, en la Plaza del Congreso, se dio en Maidán. Si vos ves la foto de Maidán, es igual a la Plaza del Congreso de Buenos Aires, pero zona de guerra absoluta. Como que se terminó dando lo que no se dio acá, o lo que se dio acá en forma suave, que es que la gente termine yendo a los bancos con los martillos, en el 2001 con el Corralito, y que por eso la sinarquía le dio 10 años de margen a los argentinos, ¿no?, para que se aplaque esa cuestión. Esa es la famosa década ganada, que se le atribuyen los kirchneristas. En realidad la década ganada es los 10 años que le da la sinarquía argentina, porque la gente sabría martillar los bancos. Porque siempre que la sinarquía da algo, ¿no?, la plata, para que la gente esté cómoda, para que no moleste, así como le dio un poco de plata en los 90 para que no molesten, fíjate, mientras se firmaba la rendición de Malvinas y se privatizaban todos los servicios públicos y se desmontaba el ferrocarril. Entonces, para que la gente no moleste, 10 años de 1 a 1. Después se vuelven a dar 10 años porque la gente salió con los martillos a martillar los bancos. Y ahí se terminó todo. Fíjate, todo eso se trasladó a Ucrania. La rebelión de Maidán, con los dos bandos, que eso es toda una cuestión geopolítica oculta. Incluso apareció un personaje muy misterioso, Olga Timoshenko, que decía que era la reencarnación de Eva Perón. Fíjate. La sinarquía la hizo terminar presa en Ucrania. Fue un movimiento muy interesante en ese momento. Bueno, hoy todo eso se ha reactivado, la cuestión de Ucrania, porque es la cuestión de Kiev,
de la psicorregión. Es lo que enfrenta a los dos colosos. Fíjate. O sea, volvemos a estar en la Guerra Fría, una vez más. Por eso lo que dice el general Rakana, ¿no?, de que esto es la Tercera Guerra Mundial, de que así como los japoneses invadieron Estados Unidos con aviones en Pearl Harbor, bueno, los chinos hicieron lo mismo con microbios. Eso ya sucedió. Pero ¿por qué no se blanquea, fíjate, esa situación de guerra? Fíjate, no se blanquea para la población civil. Esto es muy interesante de considerar para orientarnos. No se blanquea esa cuestión a la población civil. Pero tanto la fuerza de seguridad en este momento como el personal de salud están siguiendo protocolos de guerra. Esto es muy interesante de considerar. Toda esa cuestión, viste, de los conspiranoicos que se reúnen, que están contra la fuerza de seguridad, contra el personal de salud. La fuerza de seguridad y el personal de salud están siguiendo protocolos de guerra. Entonces, que la gente se tome el trabajo de averiguar en qué consiste los protocolos de guerra, ¿no? Acordonar todos los lugares, que nadie salga y entre, en el caso de seguridad, y dejar morir a los ancianos, y hacer una selección natural el personal de salud. Entonces, los únicos que no están, fíjate, en este momento conscientes de la cuestión de la guerra, los políticos están conscientes de la cuestión de la guerra, por eso hacen lo que hacen. Los economistas también. Los científicos, por supuesto. Y los religiosos también. ¿Por qué se piensan que el Dalai Lama se vacuna para que le saquen la foto y el Papa Francisco se vacuna para que le saquen la foto? Y el Papa Francisco sale haciendo la bendición solo en el Vaticano, sin gente. ¿Por qué hace eso? Porque está tomando una postura. Fíjate que el catolicismo supuestamente deviene de Jesús, que es un iniciado, en Medio Oriente. ¿Qué hizo Jesús para trascender su época? Hizo lo que no había hecho ningún judío en esa psicorregión, ningún mago. O sea, tocar leprosos. Fíjate, todos los magos que había en esa época, hace 2000 años, que competían entre ellos, en la lucha de los magos, como decía Gurdjieff, a ver quién se quedaba como con el gran premio de ser el custodio del misterio durante los próximos 2000 años. Eso lo ganó Jesús. ¿Pero por qué lo ganó? Porque terminó haciendo algo imposible para la época, que era meterse en los leprosarios y tocar a los leprosos. Por un lado, después hizo otras cosas, pero bueno, eso ya lo desarrollamos en el seminario del Cristos. Pero fíjate que Jesús, tocando a los leprosos, es una imagen totalmente opuesta a el Papa vacunándose. No tiene nada que ver, es exactamente la imagen invertida. Es todo lo contrario. Así como la imagen invertida del Dalai Lama vacunándose es la imagen invertida de Milarepa yendo a meditar a las cavernas del Tíbet en donde vivían los demonios tibetanos y donde había 40 grados bajo cero, o sea, donde corría peligro su vida. Seriamente. Pero la pregunta es, ¿por qué acontece eso? ¿No? Porque ambos bandos tomaron postura, alineándose, ¿no?, con el ángel exterminador de la jeringa. Y el ángel exterminador está pasando, lo mismo que en Egipto. Fíjate, así como en Egipto, habíamos dicho en el seminario del Cristos, que el sacrificio del hijo, ¿no?, del primogénito, que se da entre Abraham
y su hijo Isaac. Eso quedó como matriz arquetípica, ¿no? El sacrificio del primogénito, de la semilla. Y que eso está como matriz arquetípica en los tres monoteísmos, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. El sacrificar a los mejores para que queden los peores. Fíjate, eso es lo que se está jugando hoy también. Es lo que se jugó en Egipto. Porque el ángel exterminador en Egipto pasó para todos los que estaban en Egipto. La diferencia está en que Moisés, ¿no?, sacó conejos de la galera con esos trucos de hierofante que hacía. Entonces le dijo a los israelíes. Entonces dijo, no, maten un cordero y con la sangre del cordero pinten los dinteles de sus puertas. Porque el ángel exterminador no va a saber discernir entre la sangre de un cordero que sacrifiquen ustedes y su hijo. Entonces, ¿qué pasaba cuando baja el ángel, cuando se oscurece todo y va caminando? Cuando pasa por los dinteles donde estaba la sangre del cordero, en la planilla hace el tilde. Acá ya hubo el sacrificio. Como los egipcios no estaban enterados de esa triquiñuela, le mató a todos los primogénitos. Fíjate, hoy está sucediendo lo mismo. Por eso todos los famosos de la farándula, ¿no?, hacen una carrera para sacarse fotos de que están infectados, de que están en los hospitales con el respirador, o de que se vacunaron, porque es para llenar la planilla, para avisarle al ángel, mirá que ya pasó esto en mi familia, ya está listo, ¿no? Entonces sigue el ángel. Es por eso. Por eso es muy importante orientarse con estas cuestiones, para saber dónde estamos parados. Es la planilla. Esta es la época de las planillas, ¿no? Los certificados digitales, las planillas, todo ese tipo de cuestiones. O sea, el aparato administrativo, la burocracia, podríamos decir. La burocracia celeste. Entonces es muy importante ponernos en situación de que en lo físico hay una guerra, que el único personal que no está enterado es el personal civil de los países, y de que en lo psíquico, ¿no?, está pasando el ángel exterminador llenando la planilla. Quien une ambas coordenadas logra orientación en esta época. Por eso hemos elegido, ¿no?, la película que hemos elegido, El Ashram, una película del 2018, muy interesante, porque es una película que devela las cuestiones del universo A de manera magistral. Hay muy pocas películas que me ha tocado ver en las cuales se devela la esfera de sombra y la esfera de luz del universo A. Muy pocas. Esta es una de ellas. Fíjate que la película El Ashram, la psicorregión en la cual transcurre, en la India, es la confluencia de dos ríos. O sea, el lugar de intersección, se podría decir, de dos cursos de agua distintos, los cuales, fíjate, hacen una Y en su forma geométrica. O sea, dibujan la runa Man,
dicho de otra manera. Eso que se da en la psicorregión, en la película, la runa Man, de ser un hombre Dios al mismo tiempo, y morir y renacer para ser un hombre Dios. Este es el argumento de la película. Eso es muy interesante. A su vez tiene la virtud, esta película, de que como es una película que ilustra la vía mística, con la figura del gurú y los discípulos, se cumple lo que decía Jung, ¿no? Cuando dialogaban Serrano con Jung, que Serrano le comenta que estaba por ir a la India, ¿no? Pues lo habían nombrado embajador, y que iba a ir a visitar a varios yogis y a varios gurúes, Jung le dice que no hace falta, que elija uno de cada línea, y con eso es suficiente, ¿no? Serrano se sorprende, le pregunta por qué, y Jung le responde que en realidad todos los gurúes están sostenidos por el mismo arquetipo psicoideo, y que si conoce a uno, en realidad conoce a todos. Muy interesante lo que menciona Jung. El fruto de esos viajes de Serrano, tomando contacto con los distintos ashrams en la India, es un libro interesantísimo que conforma parte de la trilogía de la búsqueda en el mundo exterior, que es La serpiente del paraíso, el libro en cuestión. Pocos saben, ¿no? Así como hablamos de Moyano, que escribió 3 novelas, pocos saben, en la línea de Serrano, ahora nos vamos al otro río, ¿no? Al río de Chile, de Chiloé. Pocos saben que Serrano escribía su obra en forma de trilogías. Lo mismo, ¿no? Del otro lado. Las obras de Serrano son trípticos. Fíjate, la más conocida a nivel político es la trilogía del hitlerismo esotérico, que es El Cordón Dorado, El Último Avatara y Manú por el Hombre que Vendrá. Pero después está la trilogía de la búsqueda en el mundo exterior. Fíjate. Que la conforman Ni por mar ni por tierra, Quien llaman los hielos y La serpiente del paraíso. Luego está la trilogía de la búsqueda en el mundo interior, mirando hacia adentro, como Shiva, que es Nietzsche y la danza de Shiva. Fíjate. El círculo hermético, y Shiva y el eterno retorno. Es un librito chiquito, muy poco conocido. Que es en esos 3 libros, en esa trilogía del mundo interior, Serrano trabaja el tiempo circular. Por eso es Nietzsche y la danza de Shiva, por eso es el círculo hermético, por eso es Shiva y el eterno retorno, también. Muy interesante. Porque la búsqueda en el mundo exterior se da hacia afuera, en el tiempo lineal. En cambio, la búsqueda en el mundo interior se da en el tiempo circular, que es el tiempo mítico. Luego, finalmente, está la trilogía tántrica por excelencia de Miguel Serrano, que está conformada por Las visitas de la reina de Saba,
los misterios, y Nos, el libro de la resurrección. No, perdón. Los misterios es un libro aparte que escribe Serrano. Porque en ese libro Los misterios, que lo escribe en la India, lo había escrito en honor a Irene Klatt, que lo vivió con ella. Por eso lo había hecho con papel de arroz, los ejemplares numerados, que cada libro iba en una cajita de sándalo, de madera. La trilogía de la búsqueda, la trilogía tántrica de Serrano está conformada por Las visitas de la reina de Saba, El Ella, libro del amor mágico, que tiene 3 historias en 3 tiempos distintos, que sobre ese libro, El Ella, el libro del amor mágico, un gran director gnóstico, Darren Aronofsky, va a filmar una gran película que se llama La Fuente, o La Fuente de la Vida, que también es la historia de un amor en 3 tiempos distintos, pasado, presente y futuro. Darren Aronofsky filma la película La Fuente, esa historia de amor en pasado, presente y futuro, inspirándose, lo sepa o no, en El Ella, libro del amor mágico, de Miguel Serrano, que es una historia de amor que comienza en los Himalayas, en el pasado, entre una sacerdotisa tántrica y un sadaka. Luego esa historia se traslada a la tierra de los cátaros, en donde el mismo sadaka se vuelve a encontrar con el reflejo de ella en las tierras de Ok. Fíjate, todo el dilema del Graal, la portadora de la copa. Y finalmente, la historia final transcurre en los Andes, en Chiloé, en la actualidad. La cual en esa historia, el antiguo sadaka que vivió ese amor con la sacerdotisa en los Himalayas, finalmente renace en los Andes y tiene que realizar su opus alquímico, que finalmente es su obra mágica, ¿no? Tiene que alquimizar todo eso que vivió en el pasado y actualizarlo para despertar, iluminarse y liberarse finalmente. Un gran libro, El Ella. Me acuerdo que yo leí El Ella a los 19 años, 20 años tenía, 20 años, en la provincia de Mendoza. Con los paisajes mendocinos. Me encerré durante una semana, me acuerdo, en un lugar que se llamaba el Museo de la Piedra, que era un museo que había recolectado todas las piedras que existían ahí en Mendoza. Y me habían dejado, me había hecho amigo de los dueños, y me dejaron pernoctar con mi bolsa de dormir en el Museo de la Piedra. Yo dormía ahí. Después, bueno, me bañaba y comía con todos. Pero les había pedido permiso para dormir ahí, rodeado de las piedras. Y durante esa semana leí 2 libros. Un libro que tenía polaridad masculina, ¿no? Los poemas de Krishnamurti, la antología poética de Krishnamurti, que es muy poco conocida, y un libro con polaridad tántrica de la Shakti, de la potencia, que era El Ella, libro del amor mágico. Leí los 2 libros simultáneamente a mis 20 años, rodeado de las piedras como únicos testigos.
vivencias inolvidables. Y finalmente está el último libro de la trilogía tántrica de Serrano, el libro más oculto de todos, que es Nos, el libro de la resurrección. En ese libro, Nos, hay algunos capítulos en los cuales Serrano expresa cuestiones que pertenecían a la orden tántrica guerrera shivaísta alemana a la cual él pertenecía. Incluso después Moyano va a tomar mucho de lo que escribió Serrano, de la orden esta alemana, tántrica, para hacer la contraparte de lo que hizo Serrano. Porque así como Serrano, como mago, trasladó a los Andes el culto a Parvati, a lo eterno femenino, a lo blanco, Moyano después se apoyó en eso para trasladar a los Andes, ¿no?, a la Argentina también, particularmente, el culto a Kali, la negra, el culto a lo negro. Por eso Moyano toma las invocaciones de Kundalini en cuanto a las sílabas sagradas, que Serrano las había puesto en relación a lo blanco, en Nos, el libro de la resurrección, y citando lo mismo hace el rito de Kali, pero no el aspecto constructivo de Serrano, sino en el aspecto destructivo, ¿no?, para advertir al sadaka de la otra polaridad. O sea, Serrano instruyó en cuanto a la serpiente blanca del caduceo, que es una polaridad. Moyano instruyó en cuanto a la serpiente negra, que destruye y devora, que es la otra polaridad. Por eso ambos autores conforman un opus alquímico, que debió haber sido el opus alquímico entre la Argentina y Chile. Bueno, eso se pudo hacer durante un tiempo, y después, lamentablemente, quedó partido ese trabajo, inconcluso, por las cuestiones arquetípicas de Argentina y de Chile. Entonces, los que aparecimos en paracaídas, acá en el Walplatz, nos tuvimos que orientar con ambas obras, pero también quedamos con los aspectos limitantes de ambas obras. Por eso nuestro deber ético es perforar lo arquetípico en ambas obras, porque eso es ayudar a los autores, a Serrano y a Moyano, a que se liberen finalmente de lo que han escrito, porque hay al menos uno que va más allá de lo que se escribió. O sea, hay al menos uno que deja de ser un seguidor y camina su propio camino. Bueno, de eso se trata. De eso se trata lo tántrico también. De eso se trata la película que hemos elegido, el Ashram, ¿no? Una película muy interesante, porque también en ese argumento, fíjate, el Guruji, viste que el Guruji del Ashram está tomado de Osho, es una copia de Osho, la tomaron como referencia, así como el personaje de la matriarca, ¿no?, de la secretaria, de la que maneja el Ashram, está tomado de Sheila, que era la matriarca de Osho, que es la guardiana del lugar. Eso es muy interesante y muy poco comprendido. Todo iniciado que crea un ashram. Un ashram, recordemos que es una casa abierta del universo A. Los iniciados del universo A crean ashrams, casas abiertas.
que tienen particularidades mágicas. Los iniciados del universo B, fíjate, no crean casas abiertas, sino casas cerradas, que tienen particularidades guerreras. Por eso en esta época, fíjate, la sinarquía permite hacer una película que trate sobre el tema de la casa abierta, que tenga una particularidad mágica, como mucho. Pero sería muy complicado, ¿no?, que se haga una película sobre una casa cerrada del universo B que tenga una particularidad guerrera. Eso es muy difícil. Que pase por los controles y por los filtros de los arcontes y que se pueda distribuir una película así. Por eso bastante se muestra en esta película el ashram. Fíjate, ¿de qué se trata la historia del ashram? ¿No? De Guruji, del gurú y sus discípulos, que tiene a la guardiana del ashram, que es la que tiene que obrar como filtro, a ver quién entra, quién permanece y quién se tiene que ir. Fíjate, eso es lo que tiene que hacer el principio femenino en el ashram. Fíjate, tiene que hacer mano derecha y mano izquierda a la vez. Es muy difícil eso. ¿Viste? El personaje de Chandra, que está tomado de Ma Anand Shila, es muy difícil la tarea que tiene que hacer. Porque tiene que chequear a todos los que entran en la casa abierta, tiene que verlos y tiene que ver si la realidad de los que entran atentan contra el gurú y su obra. Viste que permanentemente estaba fiscalizando si estaban molestando al maestro o estaban alterando el lugar, por lo cual se tiene que transformar en una fuerza de seguridad también, como una policía. Viste que tenía el poder de aplicar la manito, le ponía la manito en el pecho. Al que se iba del designio le ponía la manito en el pecho, por las dudas. Y se le juega lo que se le juega generalmente a todas las matriarcas del universo A, a todas las guardianas del ashram, que es precisamente la cuestión matriarcal, ¿no? El quedar ellas como abejas reinas del lugar y que todo gira en relación a ellas. Bueno, lo que se le jugó a Shila con Osho. Fíjate que todas las cuestiones de la energía de la curación, en la cual se expresa la particularidad mágica del gurú, de Guruji, son cuestiones de mano derecha, ¿no? Es curar a los enfermos, es lo que decía Edouard Jouret en su obra Jesús y los Esenios, ¿no? Las máximas cuestiones a las cuales aspiraba el iniciado Jesús, el iniciado del universo A, que es: quiero curar, cuadrante de lo físico; quiero saber, cuadrante de la mente; quiero salvar, cuadrante del alma. Quiero curar, quiero saber, quiero salvar. Que en el recorrido se expresan como saber, curar y salvar. Porque siempre al principio está el cuadrante de la mente, que es lo que se da en la formación en la vía mística. Saber, curar y salvar. Fíjate esta particularidad que tenía Guruji, los cuales recibían a la gente rota del mundo. Fíjate que eso hacen los ashrams, recibir gente que está rota y tratar de arreglarla en la medida de lo posible. O sea, ¿qué son los ashrams del universo A? Fíjate, son, ¿viste como los service de electrodomésticos? En donde van todos los aparatos que se rompieron, o que no andan bien. Bueno, eso es.
Viste que estaba, ¿no?, el amigo del protagonista, que yo tuve una época en la cual quería que $1 se transformara en 2, pero después se me quemó la cabeza. Entonces, bueno, después tuvo que ir al service, al ASRAM. Fíjate que la gente cree, en lo general, que los que van a un ashram del universo A, que eso es espiritual, o que eso es una cuestión de lo que está bien. No, los que van a un ashram son los que se rompieron, o los que andan mal, para ver si el service los puede arreglar, de alguna manera. Es lo contrario a lo que se cree. Muy interesante esto. Y aquí tenemos a la pareja de protagonistas, ¿no?, él y ella. Fíjate, él, que va con un tumor cerebral, fíjate, por eso va al service. Y ella, que había quedado mal psíquicamente por separarse de él. Por eso había quedado en ese limbo en lo psíquico, del cual no podía salir, estaba atrapada en ese limbo. Fíjate que él tenía su herida en lo físico, con el cáncer, con el tumor cerebral, mientras que ella tenía su herida en lo psíquico. Muy interesante de considerar eso. Porque ambos se van a tener que curar de esas cuestiones, haciendo su recorrido. Eso en lo físico, en cuanto a la cuestión de curar. Fíjate, ¿de qué se tenía que curar él, el protagonista? ¿De qué se tenía que curar ella, la protagonista? Luego está la cuestión del saber y del salvar, que hace el recorrido, ¿no?, que es todo lo que él tiene que recorrer para llegar a curarse. Bueno, eso es lo que termina sabiendo. Y todo lo que tiene que atravesar ella para poder curarse. Porque eso es lo que la termina salvando. Fíjate. La polaridad del saber es masculina. La polaridad de la salvación es femenina. Eso también es muy interesante de considerar. Fíjate que empieza la película filmada como una especie de documental, cámara en mano, muy bien filmada, buen ritmo, buenos personajes. Tiene una cuestión misteriosa de la esfera de sombra al principio, porque es la esfera de sombra de los ashrams. Viste que parece como si a ella la hubiera raptado una secta, que no se sabe qué hicieron con ella, si está viva, si está muerta. Que es todas las cuestiones de la esfera de sombra de los ashrams, para lo general. ¿Por qué lo general proyecta esas cuestiones? El tema del sectarismo sobre los ashrams. Para no ver lo que los ashrams son, que es esto que decíamos, el service de los electrodomésticos que se rompieron. Fíjate que todas las cuestiones por las cuales se acusa a una secta son cuestiones arbitrarias. Por decir, bueno, ¿por qué se acusa a una secta? Porque tiene un lenguaje propio, porque le lavan el cerebro. O fíjate, si alguien entra en el ejército se tiene un lenguaje propio. Si alguien entra en una universidad, para ser universitario tiene que tener un lenguaje propio, de la especialidad propia, lo cual ahí nadie dice nada. Si alguien entra, fíjate, en la milicia o en el sacerdocio, también le tiene que lavar el cerebro, le tiene que hacer borrón y cuenta nueva. En cualquier carrera universitaria, también le tienen que lavar el cerebro, ¿no?, que está mal visto, el lavado del cerebro, pero lavar el cerebro implica higienizarlo. Implica vaciarlo de las cuestiones que deben ser vaciadas,
¿no? Para poder llenarlo de las cuestiones de las cuales se debe llenar el cerebro, de las cuestiones nuevas. Fíjate que hoy la palabra lavado de cerebro tiene mala prensa, es curioso, cuando en realidad debiera ser lo contrario, porque es lavar. Entonces, ¿por qué lo general ve con malos ojos a estas cuestiones de las sectas? Un colegio de profesionales es una secta, que maneja un lenguaje propio y se lavan el cerebro entre ellos todo el tiempo. Pero ahí está permitido por los paradigmas. Curioso. Fíjate que hoy los que persiguen a las sectas son las religiones oficiales. O sea, en síntesis, es una cuestión de quién se queda con la cartera de clientes, en realidad. Es eso. Eso está muy bien filmado en la película. Porque viste que tenían el tatuaje en la muñeca con el símbolo de los dos ríos que se juntaban. Eso me hizo acordar mucho a la visita de la reina de Saba. Porque Serrano escribía donde las aguas de tres grandes ríos se juntan. También escribía algo similar relacionado con el shivaísmo. Viste que el lugar ese, que tenía que buscar un lugar donde dos cauces de ríos distintos se unan. O sea, donde dos principios opuestos se integren. Ese es el lugar dimensional de la psicorregión en la cual acontece la película. Y hay una cuestión muy poco desarrollada, pero que se ve en lo visual, en lo cual, fíjate que el ashram estaba en una orilla, a la derecha, pero el gurú vivía en la montaña, en la orilla contraria, a la izquierda. Por lo cual, la residencia del gurú, que era como el chamán que vivía solo, y la residencia de lo general, el ashram, estaban separados por el río. Quiere decir que para unirse había que cruzar el río. Tanto para que el individuo vaya al ashram, a lo general, como para que lo general vaya a donde vivía el individuo, había que cruzar un río, donde dos corrientes opuestas se integraban. Ese era el referente. Entonces, ahí ya entramos en lo simbólico, en las cuestiones importantes, en las cuestiones que importan, porque son conducentes al despertar. Viste que el protagonista va desde la enfermedad y empieza a despertar sus potenciales psíquicos. Pero también, como en el caso de Fenómeno, viste que el despertar de los potenciales psíquicos se interpreta también como un desarrollo de la enfermedad. Como que era la misma enfermedad que le podía producir alucinaciones, ver luces o cuestiones extrañas. Entonces no se sabe, lo mismo que en la película Fenómeno, si lo que ve es que está viendo en otro plano o es una alucinación producida por una enfermedad. Fíjate, porque ¿qué es lo que se juega ahí? Las aguas de los ríos opuestos. O sea, son dos visiones distintas de lo mismo. Visiones opuestas. Corrientes distintas que se tienen que integrar en un mismo curso de agua. Eso es lo que se juega. Desarrollando el argumento, después está el argumento del gurú. Viste que era el argumento de la montaña, de la psicorregión de la montaña, que tenía unas entradas dimensionales en su interior.
a otro lugar. Viste que el gurú vivía en una caverna que tenía una entrada dimensional a otro lugar. Una caverna mágica. Muy, muy interesante está filmado eso. Y la historia del gurú, que es lo que le muestra en la piedra Chandra al protagonista, viste que era alguien que se ilumina, que comparte, alguien que se despierta y se ilumina, y comparte ese despertar y esa iluminación con los que vivían en el valle. Después vienen unos guerreros, que eso es una cuestión muy, muy importante pero que se nombra poco. Vienen unos guerreros, hacen lo que hacen los guerreros en general, que es romper todo. Muere el iluminado, la gente queda dispersa. Y después tiene que acontecer algo, o sea, tienen que aparecer un príncipe y una princesa, o sea, representantes de dos ríos distintos, otra vez, para unirse y que el niño vuelva a nacer, vuelva a despertar, vuelva a iluminarse y vuelva a compartir con la gente del valle, el despertar y la iluminación. Ese era el ciclo del gurú. Que era el mismo espíritu. Pero lo interesante es los referentes que se tienen que dar para que el gurú vuelva. Porque eso que es conducente, ¿no?, para que la historia acontezca, también puede ser una cuestión limitante. O sea, visto desde lo conducente, es la historia que decimos. Visto desde lo limitante del universo B, ¿no?, pues nos posicionamos en un universo B y podemos decir, bueno, si el AZ despertó y se iluminó, ¿por qué lo tuvo que compartir con lo del valle? Alguien del universo B te dice eso. No, yo no lo comparto con nadie, yo me lo guardo para mí. ¿Por qué tuvieron que venir los guerreros a romper todo? Te dice alguien del universo B, ¿no? Esa es la pregunta, porque se había hecho un culto. Ahí está el problema. Ahí pasa a ser limitante. Porque es la delgada línea roja en la cual alguien que despierta, cuando quiere comunicar ese despertar, se puede volver a dormir. Y se genera un culto. Si se genera un culto, después generalmente vienen los guerreros y rompen todo. Aparecen los vikingos con el Drakkar y queman las iglesias. Como siempre pasa. ¿Viste que ahora todos son vikingos? ¿Viste? Aparecieron los vikingos, todos juntos. Así como los vikingos habían desaparecido de la faz de la tierra durante siglos, ahora aparecieron todos juntos. Hasta en Netflix están. Ahora son todos vikingos. ¿Viste? ¿Por qué aparecieron de la nada los vikingos justo ahora? ¿No? Pregunta. Qué extraño, ¿no? Como si se hubieran materializado de la nada. Son como, ¿viste? Como los extraterrestres, ¿viste? En el encuentro cercano al tercer tipo, aparecen todos los que desaparecieron durante mucho tiempo, aparecen todos juntos. En un instante. Bueno, eso es esta época. Todos los que desaparecieron aparecen ahora. Porque es el final. Así que aparecen los guerreros, rompen todo, ¿no? Y otra vez vuelta a comenzar el samsara, ¿no? Tiene que aparecer el príncipe y la princesa, él y ella, que tengan al niño, que otra vez despierte, se ilumine y ayude a la gente del valle. Fíjate, alguien del universo B te diría, pero eso es samsárico. Sí, es samsárico. Es limitante. Sí. Alguien del universo B te diría, pero al final siempre hace lo mismo. Es un ciclo sin fin. En el samsara. Sí. Bueno, para eso sirve formarse en el universo B. Para ver esto que estamos viendo. La gente del universo A no ve estas cosas que estamos diciendo.
que el argumento del Guruji no lo libera al Guruji. Fíjate, porque tiene que volver una y otra vez. Y viste que nadie estaba a la altura de él. O sea, nadie podía curar en el ashram, nadie podía darle vida al pajarito, ni siquiera Chandra, fíjate, que era la que estaba más cercana al Guruji, y nadie podía liberarse, ni despertar. Todos dependían del Guruji. Decían, no, viste, escondían que se estaba muriendo, porque ¿qué va a pasar con la gente si se enteran que se estaba muriendo? Esas son las cosas del universo A, cuando se transforman en limitantes, en la cual el maestro y el discípulo terminan estando en la rueda samsárica sin poder liberarse. Eso es muy interesante de considerar, porque de eso hay que liberarse. Luego, transcurriendo la película, nos empezamos a enterar, ¿no?, de el argumento oculto de la película, ¿no?, que es que el Guruji, como ya sabía que se estaba por morir y tenía que volver, tiene que acercar, ¿no?, telepáticamente o energéticamente a un él y una ella que representen a los dos ríos que se tienen que unir para que otra vez se genere la corriente central, que es el Guruji. O sea que el Guruji tuvo que atraerlos a los protagonistas. Primero a ella, energéticamente. Viste como que ella se emocionaba por todo lo que estaba descubriendo de ella misma, energéticamente. Por eso lloraba. Porque era el desborde de lo energético en el llanto. Y finalmente tiene que aparecer él también, para buscarla a ella. Pero fíjate que el Guruji necesitaba padres para volver a encarnar. Por eso los atrae como discípulos. Y curiosamente, los mejores discípulos pasan a ser los padres del Guruji. Viste que estaban en competencia, ¿no? Estaban él, ella y Chandra. Que Chandra decía que ella quería ser la elegida. Pero fíjate que Chandra no tenía las capacidades que tenían que tener los padres, o sea, el príncipe y la princesa, para que vuelvan a traer al Guruji. ¿Cuáles eran las capacidades? Que ahí entramos en otra cuestión muy profunda. Ella tenía que tener la capacidad de dar vida, de resucitar al pájaro. Por eso cuando Chandra quiere resucitar al pájaro, no lo puede hacer. Entonces, si no puede resucitar al pájaro, no puede ser la madre de Guruji en el eterno retorno. Fíjate. Porque tiene que ser vida y dadora de vida, como Shakti. Fíjate que Chandra podía ser Durga o Kali. Eso le salía fácil. ¿Viste cómo le apoyaba la mano en el pecho y los bloqueaba, como Kali? Como filtro. Era como la Dakini de fuego que incineraba a todo aquel que atente contra el gurú o contra el ashram. Eso le salía fácil, la pulsión de muerte. Ya la tenía. ¿Qué le faltaba a Chandra? La pulsión de vida, ¿no? Resucitar al pájaro. Que era lo que tiene la protagonista. Esa capacidad de vida y dadora de vida. Que fíjate que como ella era vida y dadora de vida, cuando no puede continuar la relación con él y cuando no puede quedar embarazada, no sabe qué hacer. Entonces se queda en el abismo. Fíjate. Porque también era mano derecha. Era vida y dadora de vida, como Shakti. Pero fíjate que cuando no sabe qué hacer con eso, cuando el argumento no se le presenta fácil para continuar la relación de pareja, se queda ante el abismo sin saber qué hacer. Que es ese lugar psíquico en el cual ella queda atrapada, entre la vida y la muerte, entre dos mundos. O
entre los dos ríos, podríamos decir, hablando de la psicorregión en la cual transcurre la película. Fíjate que él, al final, para rescatarla a ella, cuando él va al escenario y se hace responsable de lo que hizo, de cortar el lazo, ¿no? Se arrepiente, que es lo que tiene que hacer de mano derecha. También él tiene que hacer algo de mano izquierda, que es sobrevivir a la mano que le apoya a Chandra en el pecho. Fíjate que a eso tiene que sobrevivir él. Él tiene que hacer la mano derecha, hacer todo lo que no hizo con ella cuando se separó, tiene que volver a unirse, y también tiene que hacer sobrevivir a las cuestiones de mano izquierda, que es la manito de la muerte que le apoya a Chandra en el pecho para liquidarlo. Y lo puede hacer. Fíjate. Pues finalmente eso es lo que lo cura a él. Blanquear sus potenciales psíquicos, ¿no? Y aceptarlos como parte de su identidad. Viste que él estaba divorciado de eso, era un ateo. Entonces se tiene que curar de eso. Se tiene que curar de la enfermedad más arquetípica de esta época, ser un ateo materialista. Viste que cuando ella estaba del otro lado de la montaña, en el recinto dimensional de piedra, en ese estado, en el trance profundo, él le dice, la tenemos que llevar a un hospital. La tenemos que llevar a un hospital. Ateo materialista. Él se tenía que curar de eso. Y al final lo puede hacer. Fíjate, ¿cuál era la característica que tenía él? Así como ella tenía la característica de poder estar en varios mundos, fíjate que ella podía estar acá, podía estar en ese abismo, en lo psíquico, podía estar entre mundos, esa era la característica energética de la Shakti. ¿Cuál era la característica de él, del protagonista? Fíjate, lo que él hace cuando salva a los constructores, ¿no? Al que se le estaba por caer la viga de madera encima. Viste que él hace un movimiento, ¿no? Y altera el espacio-tiempo y corre la caja. Es como que le corre el punto gravis al andamio de madera y el andamio de madera no lo toca y no se le viene encima al constructor. Y ahí todos se dan cuenta del factor diferencial que tenía él. Fíjate, ¿qué factor diferencial tenía él? Tenía como el escudo energético para alterar el espacio-tiempo. Es una cualidad guerrera esa. Es como poner el escudo de los antiguos caballeros para ser invulnerable en combate. Esa cualidad guerrera que él tiene, que es guerrera mágica, es lo que él necesita después para poder ser el padre del Guruji. Pues fíjate que el Guruji no es ningún gil. Bueno, para poder encarnar, fíjate, tienen que encarnar con una madre que tenga características mágicas, como ella, ¿no? Que sea vida, dadora de vida, que resucita al pajarito que puede viajar entre mundos, y tiene que tener un padre que tenga cualidad guerrera mágica, que altere el espacio-tiempo y que ponga el escudo. Por las cosas que van a pasar cuando ellos sean padres de él, que es en el final. Fíjate. Porque te muestran la parte linda en el final de la película, que es el bebé mágico, ¿no? Que hace flotar las cosas, ¿no? Les corre el punto gravis, con la física hiperbórea, y pasa a flotar todo lo que está en el aura de él. Como que no está sujeto a los arquetipos psicoideos del demiurgo. Tiene esa característica. Entonces, para poder estar con alguien así, fíjate, los padres, ellos, él y ella, tienen que hacer su recorrido.
Una película muy hermosa. Tienen que ser los mejores discípulos, porque eso le va a permitir después ser los mejores padres. Ese es el recorrido que tienen que hacer ambos. Y en ese recorrido se curan. Él del cáncer y ella de estar perdida entre mundos. Maravilloso. Una hermosa película. Hoy se me ocurrió rescatar de YouTube, como corolario de esta cuestión, un pequeño video en el cual Krishnamurti habla del encuentro que tuvo con Osho. Pues se encontraron. Es un encuentro entre iniciados. Quería proyectarlo. Son un video de 4 minutos. Lo vamos a proyectar aquí por la pantalla del Zoom para verlo todos. Y luego lo comentamos. Porque de alguna manera es lo que completa el puzzle de la película que vimos hoy, del ashram. Y nos va a permitir después profundizar en otras cuestiones. Abordando las cuestiones de iluminación y liberación. Así que vamos al video, vamos a proyectarlo. Yo voy a poner compartir pantalla, esto lo estamos haciendo por primera vez. I talked to a monk once. He came to see me. He had a great many followers. And he was very well known. He's still very well known. And he said, I have taught my disciples. He was very proud of having thousands of disciples. Yes, yes. And it seemed rather absurd for a guru to be proud. He was a success. He was a success. And success means Cadillacs or Rolls Royces, European and American followers. You follow all that circus that goes on. Yeah, and his gimmick works. Gimmick works. And he was saying, I have arrived because I have learned to control my senses, my body, my thoughts, my desires. Mm-hmm. I have held them, as the Gita says. Hold your, something about you're riding a horse, holding them. He went on about it for some length. I said, sir, what at the end of it? You've controlled. Where are you at the end of it? He said, what are you asking? I have arrived. Arrived at what? I have achieved enlightenment. Just listen to it. So follow the sequence of a human being who has a direction which he calls truth. And to achieve that, there are the traditional steps, the traditional path, the traditional approach, and he has done it. And therefore he says, I have got it. I've got it in my hand. I know what it is. I said, all right, sir. He began to be very excited about it because he wanted to convince me about being a big man and all that. So I said, I sat very quietly and listened to him. And he quieted down. And then I said to him, we were sitting by the sea, and I said, do you see that sea, sir? He said, of course. Can you hold that water in your hand? When you hold that water in your hand, it's no longer the sea. Right. He couldn't make out
I said, all right. And the wind was blowing from the north, slight breeze, cool. And he said, there's a breeze in there. Can you hold all that? No. Can you hold the earth? No. So what are you holding? Words? You know, sir, he was so angry. He said, I won't listen to you anymore. You're an evil man. And walked out. Muy bien. Extraordinario video, ¿eh? Extraordinario. Es el encuentro de un iniciado de segundo grado, un iluminado, Osho, con un iniciado de tercer grado, con un liberado, Krishnamurti. Al mismo tiempo es el encuentro de un iniciado apolíneo, Krishnamurti, con un iniciado dionisíaco, Osho. Por eso es tan importante este video. Porque ambos forman el misterio de Jano para la liberación. Es necesario unir el criterio de ambos para lograr la lógica que conduce a la liberación. O sea, ni con lo apolíneo solo, ni con lo dionisíaco solo, se puede liberar. Fíjate, ¿qué dice Osho? Osho es como que muestra sus cartas en la tierra. Le dicen, he cumplido lo que dice la tradición, el Bhagavad Gita, la línea guerrero mágica, que es sujetar a los sentidos, cuadrante de lo físico, sujetar a los pensamientos, cuadrante de la mente, y sujetar a los sentimientos, cuadrante del alma, como montando un caballo y sujetándole las crines. Fíjate, eso es lo que logra Osho como iniciado dionisíaco. Y se muestra ante Krishnamurti. Y le dicen, mira, que es, fíjate, que también era de la India, pero era un iniciado apolíneo. Dice, mira, logré esto acá. Que Krishnamurti no lo había logrado. Había ido por otro camino. Fíjate, Osho tuvo que lograr eso y en Estados Unidos tuvo que lograr eso. O sea, en zona 8 del Kali Yuga, en la máxima intensidad del Kali Yuga, Estados Unidos. Fíjate, Osho como iniciado dionisíaco tuvo que ir a la máxima zona del Kali Yuga, Estados Unidos, en la psicorregión de Huasco, en el pueblo de Antélope. Tuvo que crear una comunidad y liberarse de los designios que hay sobre las comunidades en Estados Unidos. Viste que las comunidades protestantes en Estados Unidos tienen siempre el mismo designio en lo demiúrgico, que es una gran capacidad de construcción en cuanto a lo organizativo, en cuanto a construir las casas, hacer la huerta, ser autosuficiente. Eso lo hacen bien. Pero necesitan apoyarse en un credo en forma muy fuerte, generalmente en la Biblia. Después empiezan a tener una guardia armada para que los extraños no vengan, como en el lejano oeste. Y si las cosas van mal y si se infectan, generalmente terminan tomando el veneno y muriendo todos, ¿no? O termina en una balacera, en un tiroteo en el lejano oeste, como Waco, por ejemplo. Bueno, ese es el designio que Osho tuvo que sortear, porque estaba todo dado en la comunidad que él hizo, el Rajneeshpuram, estaba todo dado para que termine como en Waco, en una balacera, o para que terminen tomando todos el veneno, o para que él termine suicidándose, como hacen los líderes religiosos protestantes, o lo que hizo Jim Jones con la secta esa en Guyana,
que terminaron envenenando todo como un experimento de la CIA. Fíjate, pero era un experimento de la CIA lo de Jim Jones, porque es el designio de las comunidades estas protestantes que tienen la característica de ser milenaristas. Fíjate, Hoyo tuvo que zafar de esos designios, sobrevivir él, que sobreviva la gente de la comunidad de él y que no terminen muertos, porque ese era el designio. Al mismo tiempo tuvo que crear una comunidad, fíjate, en sus palabras, vamos a citar las palabras que son muy interesantes. Hoyo decía, una comuna debe vivir de forma que se vaya haciendo más y más rica, que no superproduzca gente. La superproducción crea mendigos, crea huérfanos, y una vez que hay huérfanos, aparecen las Madres Teresas. Fíjate lo que dice. Mi ashram es absolutamente diferente a los ashrams indios, porque la gente aquí baila, canta, se toma de la mano, se abraza, se quiere, goza. Este no es el concepto oriental de un ashram, que tiene que ser un lugar absolutamente triste, más como un cementerio que como un jardín. Fíjate, ¿qué hizo Hoyo en lo que hizo como iniciado dionisíaco? ¿No? Creó, en vez de un cementerio, que son los ashrams, creó un jardín, en el que circulaba dinero, circulaba energía sexual. O sea, ¿qué circulaba en el ashram de Hoyo? Ya, la potencia. Aquello de lo cual, ¿no?, los ashrams tradicionales y las religiones no quieren saber nada. Fíjate, ¿cuál es la solución demiúrgica a la potencia? ¿No? La potencia no entra en el ashram. Voto de pobreza, no manejamos dinero. Voto de castidad, no se maneja sexualidad. Entonces no tenemos problema ni con los bienes ni con las relaciones. Fíjate, ¿se logró algo en todos estos milenios? Que lo demiúrgico quiso alejar a la potencia, quiso dejar afuera al dinero, a la energía sexual. ¿Se logró algo? ¿O se transforma en algo peor? En una perversión. Se transforma en algo peor. Bueno, lo que hizo Hoyo fue un experimento, ¿no? Vamos a transformar el cementerio en un jardín. Fíjate, y como iniciado dionisíaco, él se mantuvo al margen, fíjate, de las cuestiones del dinero y de la energía sexual. Fíjate, por eso dice que sujetaba, como decía el Bhagavad Gita, fíjate, en una comunidad sexual, que podría haber sido el gurú del sexo, no lo fue, estaba solo, mientras todos los demás hacían lo que hacían. Incluso por el tema del dinero, fíjate que él tenía una cuestión lúdica, por el cual viste que coleccionaba Rolls Royce en un garage. Pero él tenía una cuestión casi dadaísta con eso, como que te decía que él quería llegar a tener un Rolls Royce para cada día del año, para ir cada día en un auto distinto. Pero porque eso tiene que ver con Estados Unidos, no con él. Fíjate, es un chiste luciférico para el sueño norteamericano. Porque al día de hoy, fíjate, la gente que no lo conoce a Hoyo ni conoce su enseñanza, sí conoce que había un gurú que coleccionaba y tenía más de 80 Rolls Royce en un garage. Eso sí lo saben. Fíjate. Pero eso porque son las cosas que le gustan a los norteamericanos, porque los norteamericanos miden el éxito con ese tipo de varas, ¿no? ¿Cuántos Rolls Royce tenés en el garage? Entonces él hizo un chiste luciférico de un iniciado dionisíaco en relación a los bienes. Ahora, lo que es interesante es cuando él se presenta ante Krishnamurti. Fíjate, se presenta como alguien que logró lo que dice el Bhagavad Gita, que eso es real. O sea, despertar e iluminación, segunda iniciación.
Pero fíjate que Krishnamurti le da la clave de la tercera iniciación. Bueno, ¿y para qué te sirve todo eso ahora? Krishnamurti no le dice que eso no le sirvió hasta ese momento. Le sirvió para llegar a posicionarse ante la posibilidad de liberación. Pero le está diciendo que todo eso ante la liberación va a tener que hacer un gran cambio, una transmutación final, para adaptar todas esas cuestiones, todas esas ópticas de primera y segunda iniciación a la óptica de tercera iniciación, que es la liberación. Y a su vez le da la clave a Polinia, Krishnamurti. Viste que Osho estaba orgulloso de tener miles de seguidores, Krishnamurti no, era Polinia, era mesurado. Osho estaba orgulloso de haber seguido los pasos de la tradición, era un tradicionalista que cumplió todos los pasos a rajatabla, y fíjate que Krishnamurti no. Krishnamurti, siendo hijo de un brahman, despotricaba contra los brahmanes en toda su enseñanza, porque los identificaba como los intermediarios demiúrgicos que habían pudrido a la India. Eran las manzanas podridas de la India, como los intermediarios de Brahma, ¿no? De la Brahma, como dice De Bola, el ansia y la sed samsárica. Si vos ves, por ejemplo, a los brahmanes hoy en la India, son multimillonarios la mayoría. Son los accionistas, la mayoría de los brahmanes importantes de la India, son los principales accionistas de las compañías farmacéuticas, ¿no? De las asesorías informáticas, que todos los problemas que tienen en Silicon Valley, por ejemplo en Estados Unidos, por la noche le dan para resolverlo a las consultorías informáticas hindúes, que son propiedad de grandes brahmanes. Porque el brahmanismo, fíjate que está acostumbrado a pensar en términos informáticos, por el tipo de mitología que tiene la India, porque vienen de 5.000 años de pensar de esa manera. Eso es muy interesante de considerar. Por eso los grandes descubrimientos o correcciones informáticas las realizan los brahmanes, y los norteamericanos contratan la asesoría y consultoría para solucionar las cuestiones en Silicon Valley. Pero este video es una joya, porque Krishnamurti le muestra la salida, fíjate, la salida del laberinto, de la evolución humana. Viste que dice que Osho se va enojado. Le dice, eres un hombre malvado. Claro, porque lo hace considerar lo que hasta ese momento no había considerado. Pero fíjate, la salida está considerando los dos ríos. ¿Por qué hemos elegido este video para proyectarlo? Porque Osho representa un río, como en la película de Ashram, y Krishnamurti representa el otro río, que se tienen que unir y formar un cauce central. Por eso es muy interesante cuando se encuentran dos iniciados que representan líneas distintas, porque generalmente se sacan chispas, ¿no? Y la gente ve las contradicciones, o ve quién ganó y quién perdió, pero no se trata de eso. Hay algunos que lo ven como si jugaran ajedrez en el cielo, ¿no? En otro plano. Eso es interesante, porque es la cuestión guerrera y mágica. Pero lo más interesante está en quién es el que observa, o sea,
¿Para qué se hizo este video? Esa es la pregunta. ¿Para que lo vea quién? Para que lo vean quienes egresan de la línea de Osho y quienes egresan de la línea de Krishnamurti. Porque si pueden unir a esos dos grandes ríos, a esas dos grandes corrientes, se hacen a una óptica de la liberación. En lo esotérico, podríamos decir que Krishnamurti es un iniciado del templo blanco de la Atlántida, mientras que Osho es un iniciado del templo rojo de la Atlántida. Moyano sería un iniciado del templo negro de la Atlántida, que es otra línea, es otro río. Por eso es tan importante lo que aporta Moyano, porque vos lo unís, ¿no? Unís la visión de un iniciado del templo negro de la Atlántida a la visión de un iniciado del templo blanco de la Atlántida, como Krishnamurti o como Serrano, y lo unís a la visión de un iniciado del templo rojo, que es la línea tántrica, que es la de Osho, y ahí se gesta la óptica de la liberación. Fíjate, de alguna manera este video es análogo a lo que pone Moyano de la expedición al Tíbet. Viste que estaba Ernst Schaffer, que era un iniciado de mano derecha de Shambhala, Apolinio, y estaba Kurt von Suberman, que era un iniciado de mano izquierda de Agartha, del Templo Negro. Pero fíjate que ambos se sacaban chispas también. Pero también, ¿por qué la Nenerve los envió juntos? Esa es la pregunta. Al techo del mundo. Esas son preguntas, viste, que nadie hace. Porque ambos representaban dos ríos distintos que tenían que confluir en un cauce central. Solo de esa manera podía haber liberación. Podía haber una óptica de la liberación. Así que toda una enseñanza. Le agradecemos a nuestros amigos que hicieron la película Last Ram. Y le agradecemos a Krishnamurti y a Osho por haberse encontrado y sacarse chispas. Porque nosotros aún aprendemos de esas chispas. Esas chispas pueden iluminar todo aquello que necesitemos iluminar en nuestro recorrido. Viste, los pasúes escapan de sacarse chispas. Quieren que sea todo armónico, lindo, bello. Fíjate, cuando se encontraron Serrano y Moyano, también se sacaron chispas. Pero los iniciados se encuentran para eso, para sacarse chispas. Porque son como dos soles que se encuentran y colisionan. Son como dos estrellas que colisionan. Es un choque de estrellas. De ese choque se puede generar una luz que no es ni de este mundo ni del otro. Bajo esa luz se gesta la óptica de la liberación. En este punto creo que podemos ir a un intervalo de media horita. 17:35 estamos volviendo.
Viste, ya allá en el puente, en el Delta, parece que el guardián de la torre ahí de internet está haciendo de las suyas. No quiere que los ríos se junten, ¿viste? Pero si el guardián de la torre, ¿no? De la torre de internet, que es de la raza sagrada ahí del Delta, no quiere que los ríos se junten, quiere decir que vamos por buen camino. Así que un abrazo desde aquí. Vamos a dejar funcionando la reunión de Zoom, ¿no? Simplemente ahora desconecten video y audio, queda funcionando la reunión y volvemos a conectar, a dar audio y cámara 17:35. Un gran abrazo desde aquí. En salud, la vía mágica, y en victoria, la vía guerrera. Que así sea en la vida de cada quien.